Aquellos que han estado escuchando los mensajes que he podido compartir, hemos comenzado en Mateo 5, he querido compartirles en Mateo 5 algo que Mateo escribe que es el sermón, amén, el sermón, el primer sermón de Jesús. Hizo una recopilación de todas las enseñanzas de Jesús. Cuando él empieza su ministerio, cuando Jesús comienza su ministerio, dice la Biblia que él comienza a enseñar, él comienza a recorrer las sinagogas, a recorrer las ciudades, las aldeas, para llevar el evangelio. Amén. No solamente para eso, sino que también para poder sanar enfermos. En Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Mateo nos está hablando de que Jesús comenzó en la región de Galilea. Amén. Y a partir del capítulo 5 en adelante nosotros vamos a ver todas las enseñanzas y los milagros que Jesús comenzó a hacer en esa región, en la región de Galilea. Amén. Así que ahora vamos a dar un salto en el tiempo. Ya ha pasado lo que es el tiempo de sanidad, el tiempo de enseñanza, ese sermón, y ahora comienza a hablarle a la región de Galilea. Todo lo que sucedió en la región de Galilea, él comienza a hablar a 3 ciudades. Amén. Y quiero compartirles el día de hoy. Mateo capítulo 11, versículo 20 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Oramos? Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Dios de la gloria, Señor, quiero que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo comience a revelarnos, Dios, tu palabra. Dios de la gloria, Señor, queremos que traigas entendimiento, Señor, traigas sabiduría, Padre. Dios de la gloria, Señor, queremos tener un corazón receptivo, Dios de la gloria, Padre. Señor, tú quieres enseñarnos, tú quieres instruirnos, Padre, para que nosotros podamos caminar en la forma que a ti te agrada. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder estar aquí en tu casa, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder abrir la Biblia, Señor, y poder alimentarnos, Señor, de este alimento espiritual. Gracias te damos, Señor. Unge mis labios, Dios de la gloria, Señor,
en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. En el versículo 20, el libro de Mateo nos habla de que Jesús comienza a reconvenir. Esta palabra significa reprochar, ¿sí? Él comienza a reprochar a 3 ciudades, dice la Biblia. Empieza a reprochar, pero ¿qué es lo que empieza a reprochar? Que no hay arrepentimiento en su vida, que no hay un arrepentimiento en el corazón de estas 3 ciudades. Dijimos que Jesús comenzó su ministerio en la región de Galilea. Estas 3 ciudades o estas 3 aldeas que menciona aquí la palabra, dice Corazín, Betsaida y Capernaum. Ellos estaban al costado del mar de Galilea. ¿Sí? Eran ciudades que eran muy cercanas, eran ciudades muy hermanas. ¿Sí? Hemos escuchado acerca de lo que Dios hizo en Capernaum. Hemos escuchado lo que Dios hizo también en Betsaida. Pero no hay ningún registro en la Biblia que nos hable acerca de Corazín más que esta porción de la palabra, y en Lucas también habla acerca de Corazín, pero que es la misma historia en la versión de Lucas. No hay ningún registro en la palabra de Dios de lo que Jesús hizo en esa ciudad. No hay ningún registro en la palabra que nos diga qué milagros hizo Jesús o cuál fue la intervención de Jesús en esa ciudad. Pero en Juan capítulo 21, 25 dice, Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. Si bien no fueron registradas por la palabra, pero sí sucedieron. Juan dice que muchas cosas de las que hizo Jesús no fueron registradas simplemente porque no iban a alcanzar todos los libros en el mundo para poder contar las cosas que Jesús hizo. Entonces, Jesús me está hablando de que Él sí hizo cosas en Corazín. A pesar de que no hay un registro en la palabra, Él dice que muchos milagros sucedieron en esa ciudad, en la región de Galilea. También tenemos Betsaida. Nosotros vamos a recordar también esta ciudad, porque en esta ciudad Jesús sana a un ciego. ¿Recuerdan cuando Jesús pone sus manos y el ciego le dice, veo los hombres como árboles? ¿Recuerdan esa historia? Bueno, esa historia sucedió también en Betsaida. Él toca de nuevamente al ciego y dice que él recobra la vista. Es el único milagro que está registrado en la palabra en esta región, en esta ciudad, en Betsaida. ¿Sí? Jesús también camina sobre el mar, en el mar de Galilea. Ellos salían de Capernaum y se iban a Betsaida. Así que no podemos decir que es Betsaida, sino que es en el medio, ¿sí? En el límite. Ahí es donde Jesús camina sobre el mar. Pero sí tenemos muchos registros en la palabra de lo que pasó en Capernaum. Capernaum era una ciudad también de esta región de Galilea, en donde Jesús, cuando inició su ministerio, Él vivía ahí en Capernaum. Él vivió ahí en Capernaum, esa era su ciudad, ahí es donde Él vivía. Cada vez que hacía sus viajes misioneros, volvía nuevamente a Capernaum. Nosotros vamos a saber que en Capernaum también salieron los discípulos Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Mateo. Ellos también estaban ahí. Hay algunos milagros que Jesús hizo en Capernaum. Algunos de estos milagros que Jesús es, por ejemplo, cuando Jesús sana, al siervo del centurión. ¿Sí? Recordamos esa historia. Jesús también en Capernaum sana a la suegra de Pedro. Vamos a recordar esta historia del paralítico que es descendido desde el techo. Los 4 amigos rompen el techo y bajan al paralítico para poder llegar a Jesús. Eso también sucede en Capernaum. En Capernaum Jesús resucita a la hija de Jairo. En Capernaum también Jesús sana a la mujer con el flujo de sangre. En Capernaum también 2 ciegos son sanados, un mudo es librado de su enfermedad. En realidad no era una enfermedad, sino que era un espíritu que él tenía que le había quitado el habla. Estas son algunas de las cosas que Jesús hizo en estas ciudades. Jesús trajo mucha luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y Él llegó con su luz a esta región, a llevar a una ciudad, a una región donde había mucho pecado, donde había muchas cosas
que no agradaban a Dios. Y Jesús fue a hacer milagros. ¿Qué es lo que Mateo nos quiere mostrar? Que Jesús es el Mesías. Esa es la intención del libro de Mateo, mostrarnos que Jesús es el Mesías, es el enviado de Dios. Ahora, ¿cuál es el reproche de Jesús? Una vez que ya sabemos esto, ¿cuál es el reproche? De que el pueblo, esta región, actuaba de una forma indiferente a los milagros. Ellos habían podido ver milagros en su región, que como en ningún otro lugar hubo milagros, como en ningún otro lugar hubo la intervención de la mano de Dios por medio de la vida de Jesús. En ningún otro lugar hubo una intervención más grande que en esta región. Y el reproche de Dios es precisamente esto, que este pueblo estaba siendo indiferente a la mano de Dios, al obrar de Dios. Miraban el milagro, eran sanados, pero su vida continuaba de la misma forma. Rechazaban a Jesús, rechazaban, no lo aceptaban como Mesías. Aceptaban sus milagros, aceptaban sus bendiciones, pero luego le daban la espalda. Una vez que lograban su cometido, dice que este pueblo le daba la espalda. Este es el reproche de Jesús hacia la gente, que aún viendo las evidencias del poder de Dios, ellos ignoraban a Jesús, ignoraban al Hijo. Esta porción también nos habla de tres ciudades, Tiro, Sidón y Sodoma. Estas tres ciudades las vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Tiro y Sidón es conocida, pero más conocida es Sodoma. Sodoma nosotros lo conocemos, ¿sí? Porque rápidamente relacionamos la ciudad con la inmoralidad sexual que había en esa época, en esa ciudad. ¿Sí? Fíjense la maldad de Sodoma, que hoy en el presente hay un verbo con ese nombre, con el nombre de esa ciudad, que es sodomizar. Esa es una inmoralidad sexual que incluso lleva el nombre de esta ciudad, de Sodoma. En Génesis capítulo 18 nos habla de que en Sodoma el pecado aumentó en extremo. Dice Dios, es extremo el pecado que hay. Es en extremo tanta maldad que hay en esa ciudad. Uno de los problemas era eso, la inmoralidad sexual. Iniciaban desde muy temprano una vida sexual a los niños. Eran abusados por sus propios padres, por los vecinos. Esa era lo que se vivía en esa ciudad. Dios destruye esta ciudad, rescata a Lot de ese lugar y comienza a relatar en el libro de Génesis también este pecado, el pecado que reinaba en Sodoma. Ahora, nosotros podemos ver la expresión del pecado que es la inmoralidad sexual, pero ¿por qué viene esto? ¿De qué viene esto? ¿Por qué hay tanto pecado y por qué se expresaban de esta forma? En Ezequiel capítulo 16 nos habla y dice, Ezequiel capítulo 16 versículo 48 al 50 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité, dice Dios. ¿Cuál era el pecado realmente? ¿Cuál era el problema? No era solamente la inmoralidad sexual, eso era una expresión del pecado que había. Pero ¿qué es lo que llevó a que Sodoma se comportara de esta forma? Dice, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Y no miró por el afligido, no fortaleció la mano
del menesteroso. Esta era la maldad, este era el pecado de Sodoma, este era el verdadero pecado de Sodoma. Había soberbia en su corazón. Había tanta abundancia en ese lugar, ni siquiera requería un esfuerzo de los que vivían en esa ciudad para tener abundancia. Entonces ellos, ¿qué hacían? Todo el día descansaban y vivían una vida ociosa, ¿sí? Una vida de pereza, una vida de haraganería. ¿Por qué? Porque no requerían mucho esfuerzo. Ellos vivían en abundancia constantemente. Ellos se levantaban, almorzaban y ya estaban pensando que iban a merendar. Después ya estaban pensando que iban a cenar y así todos los días. Y así todos los días. Había tanta abundancia en esa ciudad. Pero también había gente en necesidad y ellos no miraban. Y ese fue el problema que tenía Sodoma. Esta misma ciudad vivía para sí. Esta ciudad vivía para sí misma. Para complacer sus gustos, para complacer sus ideas, para hacer lo que ellos querían. Esta es la forma que ellos vivían, no miraban por el afligido. Si hoy lo trasladamos a este momento, hay mucha gente que nosotros podemos ver que tiene problemas quizás con el alcohol, tiene problemas con las drogas, tiene problemas con los vicios, tiene problemas con el juego, tiene problemas con la violencia. Pero ¿cuál es el problema que está detrás? Esa es una expresión. Ese pecado es una expresión. Pero ¿qué es lo que hay internamente que a mí me hace comportarme de esta forma? Sodoma no tenía una inmoralidad sexual porque simplemente le gustaba eso. No, era un reflejo de algo que había en su corazón. Muchos de nosotros vivimos en un tiempo pasado con este vacío en nuestra vida y no sabíamos con qué llenarlo, porque sinceramente no había nada y no hay nada fuera de Dios que pueda suplir esta necesidad. Hay gente que hasta el día de hoy ese vacío lo trata de llenar con un nuevo trabajo, un nuevo hijo, una nueva pareja, una nueva vida, una nueva ciudad. ¿Por qué? Porque hay algo que no había, causa mucha insatisfacción. Pero que mientras la soberbia esté en nosotros, mientras que nosotros digamos, yo no necesito de Dios, yo no necesito nada, porque yo tengo, porque hay abundancia en mi casa, porque tengo saciedad de pan, porque no necesito de nadie. Esa soberbia sube a nuestro corazón. Y muchas veces no entendemos por qué nos expresamos de algunas maneras que no entendemos, y es precisamente por la soberbia que hay muchas veces en el corazón. Esta gente tenía abundancia, pero había insatisfacción. No satisfacía. Dice la Biblia que Lot, en el momento que es rescatado por Dios, dice que Dios le envía 2 ángeles. Era tanta la insatisfacción, dice que ellos querían ultrajar a esos 2 seres que Dios había enviado. Dice que Dios le da una ceguera a toda la gente. Y aún así, con ceguera, ellos buscaban la puerta para poder llegar. Estaban llenos de insatisfacción. No había nada que pueda satisfacer su vida. Aún en plena ceguera, ellos continuaban buscando. Así éramos nosotros. Buscábamos a tientas, cerrados los ojos, en oscuridad, y seguíamos buscando, y seguíamos buscando, y seguíamos buscando. Y nada producía una satisfacción en nosotros. Intentábamos con una cosa, intentábamos con la otra y seguíamos con lo otro. Y no provocaba nunca. Lo que nosotros queríamos lograr era una llenura en nosotros. Esa gente que dice, siento dolor, siento ganas de llorar, siento soledad, siento que estoy solo, siento que tengo miedo. Pero Dios dice, estoy acá. Yo puedo llenar tu corazón, yo puedo traer esa satisfacción a la vida, que eso es lo que yo estoy necesitando. A ciegas muchas veces nos conducimos. Lo que endurece nuestro corazón, que hace que la palabra de Dios no entre en nuestra vida, que no entre en nuestro corazón, es precisamente el orgullo. El orgullo endurece nuestro corazón. El creer que nosotros somos más sabios que Dios, que no necesitamos de Dios. El orgullo no permite entrar la palabra.
cuando nosotros hacemos a un lado a Dios, cuando nos creemos mejores que Dios. Todo eso es producto del orgullo, producto de la soberbia. ¿Hemos visto el poder de Dios en nuestra vida? ¿Hemos visto el poder de Dios en nuestra familia? ¿Hemos visto cómo Dios ha tocado, ha transformado nuestro corazón? ¿Hemos visto que Dios intervino en algún asunto, en alguna petición en nuestra vida? ¿Cómo ha sido nuestra reacción? ¿Hemos respondido al llamado de Dios o simplemente lo ignoramos? ¿Cuál es nuestra actitud hacia la luz de Cristo? La luz llegó a nuestra vida y vamos a tener que responder por esa luz. Hoy hay luz por todo el mundo. Iglesias, ministros de Dios, palabra a través de las redes, a través de la televisión. Tenemos la Biblia en nuestro bolsillo. Podemos llevar nuestra Biblia en nuestro bolsillo, en todas las versiones. Vamos a tener que responder por esa luz que intenta entrar a nuestra vida. Estas ciudades, Capernaum, Corazín y Betsaida, no atacaron a Jesús. Tampoco conspiraron para poder matar y crucificar a Jesús. No lo echaron de la región. Ellos simplemente lo ignoraban. Simplemente lo ignoraban. Simplemente ignoraban a Dios. Hay personas que abiertamente rechazan a Dios y dicen: yo soy agnóstico, yo soy ateo, yo no creo en estas cosas, yo odio a Dios. Hay gente que abiertamente lo dice, pero hay gente que simplemente lo ignora. Viene la palabra de Dios, viene la sanidad, viene la prosperidad, viene el milagro de Dios a nuestra vida y no produce nada en nosotros. No hay una respuesta de nosotros en señal de gratitud hacia Dios. Vamos a ser responsables por la luz que entró a nuestro hogar, por la luz que entró a nuestra vida, por la luz que hoy podemos ver. Debemos de responder a esa luz, no debemos de ser alguien que sea indiferente. ¿Cómo yo respondo a esa luz? Está bien, yo he escuchado la palabra, hoy Dios me trajo a este lugar. ¿Cómo yo puedo responder entonces a esa luz? ¿Cómo yo hago para que Dios vea que yo estoy respondiendo? A través del arrepentimiento. A través del arrepentimiento es la forma en que nosotros dejamos entrar esa luz. En el momento en que nosotros nos arrepentimos, que reconocemos que somos débiles, que reconocemos que somos pecadores. El arrepentimiento es esto, es un cambio de rumbo, es un cambio de camino, es un cambio de pensamiento, un cambio en nuestra mente. Si nosotros nos dirigíamos hacia allá y nosotros estábamos convencidos que era hacia allá, cuando viene la luz de Cristo, nos damos cuenta, es hacia allá. Y caminamos, y nos arrepentimos, y pedimos perdón por el pecado que haya en nuestra vida. Debemos de responder a esa luz. Versículo 25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Jesús tenía una comunión con Dios genuina, fluida. Él respondió a esa luz, Él respondió al pedido de su Padre. Él fue enviado por su Padre. Él decía: todo lo que yo tengo es de mi Padre, porque mi Padre me lo dio. Mi papá me conoce, dice el Hijo. Mi Padre me conoce. Y nadie va a conocer al Padre si no me conoce
a mí primero. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero dice, escondido de los sabios. ¿Sí? Jesús responde a esa luz a través de la alabanza, a través de una rendición. A pesar de que Él era Dios, Él alababa a Dios. Él tenía tiempos de oración, tiempos de comunicación con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando Dios nos viene a buscar, cuando Dios nos viene a llamar, cuando Dios nos pide algo, nosotros responder. Hablaba con alguien en la célula y comentaba acerca de que se despertaba a la madrugada y sentía la necesidad de orar. Entonces hablábamos ahí en la célula y le decíamos, bueno, es Dios que está hablando y Dios también a veces nos pone personas en nuestra mente para poder orar y siempre en el mismo horario. Ahora, ¿cómo respondo a eso? ¿Me tiro a seguir durmiendo o me pongo a orar? Y él me decía, yo en ese momento no tengo sueño, se me va el sueño. Entonces yo le decía, bueno, Dios está confiando cosas. Muchas veces nosotros no creemos de que Dios pueda hablarnos, no creemos de que Dios pueda visitarnos por las noches, visitarnos en oración, visitarnos en los sueños. Y Dios viene para revelar, pero ¿a quién viene a revelar? Dice, escondido de los sabios, revelado a los niños. Dios se revela, Dios quiere revelarnos cosas, Dios quiere hablarnos, Dios quiere mostrarnos el camino. Y Dios viene a visitarnos a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de los sueños, a través de mis pensamientos, a través de estar meditando en su palabra. Dios nos visita. Ahora, ¿qué hago yo con esa visitación? ¿Respondo en la forma en que Dios me está hablando? ¿O simplemente lo ignoro y sigo durmiendo? ¿O sigo con mi vida? Debemos de responder. Jesús nos está hablando de que Dios esconde cosas y revela cosas. Pero ¿a quién se las esconde? ¿A quién se las revela? Jesús dice que se las revela a los niños y se las oculta ¿a quién? A los sabios y a los entendidos. En Mateo capítulo 16, versículo 15, dice, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mientras más tiempo yo pase con Cristo, mientras más tiempo pase con Jesús, en tiempo de adoración, en un tiempo en su presencia, Dios comienza a revelarme cosas, Dios comienza a hablarme. Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no te lo reveló un vecino, no te lo reveló el sacerdote, esto no te lo reveló nadie, esto te lo reveló Dios. Dios te reveló. Bienaventurado eres. Y así Dios comenzará a hablarnos. Dios comenzará a revelarnos cosas. Dios comenzará a hablarnos por medio de profecías, por medio de sueños, por medio de visiones. Pero Dios quiere que no lo ignoremos, porque hay mucho de Dios para nosotros. Hay más todavía. Y no quiere que nosotros le demos la espalda, porque Dios está cargado de cosas para entregarnos. Pero nosotros, si seguimos dándole la espalda, ese mensaje, esa revelación de Dios nunca llegará a nosotros. Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, para aquellos que responden a su amor, para aquellos que responden a su luz. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que nadie se ha imaginado, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros.
En un tiempo atrás, lejos de Dios, nunca hubiésemos imaginado que Dios iba a usarnos. Nunca íbamos a imaginar que íbamos a hablarle a personas, que íbamos a tener una célula, que íbamos a cantar, que íbamos a ministrar la alabanza, que íbamos a predicar, que íbamos a estar en una iglesia, que íbamos a ser de bendición para nuestra familia. Nunca lo hubiéramos imaginado. Estas son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros y mucho más. Y mucho más. Cristo se nos reveló a nosotros por medio de su amor, por medio de su poder. Espiritualmente hablando, los niños son aquellos que, conociendo las debilidades y necesidades de Dios, comprenden que no pueden ser salvos por sus propios medios. Esos son los niños. Aquellos que saben que por sus propios medios no pueden ser salvos. He aquí un ejército de niños. Si hoy estamos nosotros aquí, es porque hemos creído como niños. Hemos creído a su palabra. ¿Qué decía Jesús? Si no me recibes a mí como un niño, si no sos como un niño, no vas a poder entrar al reino. Debemos de ser como niños. Los niños conocen sus debilidades, conocen sus limitaciones. No hay orgullo en su corazón, no hay en ellos la necesidad de mostrar algo que no son, sino que se muestran. Pa, ¿me puedes hacer esto? Pa, ¿no me puedes abrir esto? ¿No me apretas el auto? No, eso no. Reconocen la desventaja que tienen. Entonces dice, Señor, yo te necesito que completes todo. Y ahí es donde Dios comienza a revelar, ahí es donde Dios comienza a bendecir, porque nuestro corazón está receptivo. ¿Alguna vez le han prometido algo a un niño? Díganme si no los atormenta hasta que no lo cumplen. Yo he sido así con mis padres y hoy lo vivo desde el lado de papá con mis hijos. Pero vos me prometiste. Y ellos, por más fantasiosa que haya sido la promesa, ellos van a creer y van a esperar. Así debemos de ser nosotros como niños, que creen a la palabra de Dios y esperan y reclaman. Señor, vos me dijiste. Señor, tú dijiste esto. Señor, vos me prometiste esto. Así debemos de ser. No cansarnos. Y Dios va a revelar. Él es nuestro Padre. ¿Qué padre va a querer ver sufrir a su hijo? ¿Qué padre va a esperar tanto tiempo que su hijo esté sufriendo? Muchas veces hemos pedido cosas de malcriados también. Como hijos, no como hijos de Dios, como hijos. Y nuestro Padre decía, no porque no te conviene, no porque esto. Así también es nuestro Dios. Dios no quiere que sus hijos estén mendigando. Hay bendiciones, pero hay una condición para ser hijo. Debemos ser niños y recibir la palabra de Dios como niños. Esperar en Dios como un niño y reclamar las promesas de Dios como un niño. ¿Amén? ¿Quiénes son los sabios y entendidos entonces? Los sabios y los entendidos son los que por su intelecto, por su capacidad y por su orgullo dicen no tener necesidad. ¿Por qué? Porque están saciados de pan. ¿Por qué no necesito de Dios? Porque hay abundancia en su casa. Porque hoy no necesito. Yo tengo un trabajo, yo tengo mi casa, mi auto, mi cuenta en dólares, quizás. Gloria a Dios. No necesito de Dios. ¿Por qué? Porque con mi propio esfuerzo yo lo he conseguido. ¿Cuántas veces hemos escuchado ahí? Todo lo que tengo es por esto, dicen. Ese orgullo que solamente nos hace ver cosas materiales y nos acostumbramos, nos acomodamos a eso. Y Dios tiene más todavía. Y tiene más. Y si hay abundancia, Dios va a sobreabundar.
Dios no es un Dios de limitaciones. Esos son los sabios y los entendidos. Que aquellos que confían más en sus capacidades, que confían más en lo que tienen en su bolsillo, que confían más en su trabajo, que confían más en sus habilidades. Y dicen, no necesito de Dios. Pero son los primeros que corren y ofrecen todo lo que tienen cuando pasan una necesidad, una enfermedad, una pérdida. Ya el dinero y las cosas ya no tiene valor para él. En un tiempo atrás sí tenía valor, pero cuando viene la necesidad, cuando el enemigo viene a arrebatar, viene a reclamar lo que es suyo, ahí corremos a Dios. Y debemos de hacerlo igual, no tener vergüenza de eso, correr igual a Dios. Pero Dios nos está tratando de rescatar antes de eso. Dios nos está advirtiendo antes para que no tengamos que pasar por eso. Eso es lo que Dios quiere, que no seamos soberbios. Que no seamos soberbios, que seamos como los niños. Y Él, Dios irá revelando. Dios va a ir revelando. Jesús en el versículo 27 dice, todo lo que tengo me lo dio mi Padre. Todo lo que nosotros somos, todo lo que yo tengo, todo nos ha provisto el Padre. Todo. Así que todo lo que tengo, todo lo que soy, le pertenece a Él. Jesús, siendo Dios, Él decía, todas las cosas me las dio mi Padre. Él siendo Dios, Él teniendo todo el poder y siendo el dueño de todas las cosas. Pero Él sabía que era el Hijo. Y Él reconocía el poder de Dios. Jesús dice también, nadie va a conocer al Padre si no lo hace a través del Hijo. Y algo similar dice en Juan capítulo 14, 6, dice Jesús, les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que Jesús está diciendo y que luego se explaya junto con sus discípulos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a ir al Padre. Nadie puede conocer al Padre, nadie tiene acceso. ¿Alguna vez han escuchado esta frase? Todos los caminos llevan a Roma. Y es mentira también esa afirmación. Algunos dicen, cada uno con su religión, cada uno con su creencia, total, todos vamos a llegar a Dios. Y no es así. Jesús está diciendo, yo soy el camino. Nadie va a conocer al Padre si no es por mí. Hoy podés levantarte a las 6 de la mañana, prender todas las velas, las estampitas que uno quiera, pero para poder llegar al Padre es por medio de su Hijo. Ese es el camino. Eso es lo que Jesús nos está hablando. Versículo 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Desde muy pequeño, desde muy niño, a mí me acompañó mucho este versículo, el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Este versículo prácticamente de toda mi vida, desde muy niño, este versículo siempre ha estado en mi familia, siempre ha estado en mi mente, en mi corazón, siempre me acompañó este versículo. Era uno de los pocos versículos que me conocía de memoria. Cuando yo tenía una aflicción, cuando tenía un momento que necesitaba fuerzas de parte de Dios, recurrí a este versículo. Y yo reclamaba esta promesa, Señor, si yo voy a tu presencia, tú vas a sacar mis cargas, tú me vas a dar descanso. Cuando yo tenía que hablarle a alguien del amor de Dios, también utilizaba este versículo. Y le decía, si estás cargado, si estás trabajado, Dios te va a dar descanso. Venía Cristo. Él dice, vengan a mí, todos vengan. Y esta palabra se cumple de esta forma. Este versículo se cumple de esta misma forma. No estoy diciendo que no es así. Estoy diciendo que sí, que se cumple. Pero en el contexto en donde está escrito este versículo, si nosotros seguimos con la lectura que veníamos dando,
nos está hablando acerca de algo que les hablaba a estas 3 ciudades. Si nosotros ponemos en contexto esto, ¿qué es lo que Jesús le estaba diciendo a estas 3 ciudades? El orgullo te está llevando a recibir un castigo más fuerte que el de Sodoma. El orgullo me está haciendo llevar una carga más pesada. Mi orgullo, mi soberbia, me está haciendo llevar una carga que no puedo soportar. Me está conduciendo a un juicio de Dios que yo puedo librarme. Jesús dijo, vengan a mí, traigan esas cargas. Esas cargas. ¿Cuál es la carga? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Jesús decía? Vengan a mí. Denme ese juicio, ese castigo. Yo lo voy a recibir en mi cuerpo. Ustedes no deben de... Ustedes me lo entregan y hallarán descanso. Jesús fue ese sacrificio, Jesús fue ese cordero que sufrió por nosotros, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y Él el que nos está diciendo hoy, entréguenme esa carga. Hay un juicio sobre toda esta humanidad, sobre toda la gente. Y Dios dice, libérate de ese juicio, libérate de esa carga, porque no la vas a soportar, porque no lo vas a lograr. Porque la única forma de yo acercarme a Dios, la única forma de yo ser salvo, no es porque sea una buena persona, no es porque nunca haya robado, nunca mentí. Muchas veces decimos así cuando el mensaje de Dios viene a nosotros. No, pero yo soy bueno, yo nunca he sido malo, siempre he respetado a mis padres, yo no estoy en drogas, yo no estoy en alcohol, pero ese no es el camino. El camino es Cristo, abrir mi corazón a Jesús. ¿Cuál era el reproche de Jesús con nuestras ciudades? ¿Era el pecado? Le estaba diciendo, ustedes están en fornicación, ustedes están en vicios, ustedes están en drogas, ustedes están en adulterio, ustedes están en fornicación. No. El reproche de Jesús era que ellos eran indiferentes al poder de Dios. Le daban la espalda a Dios. Jesús conoce que somos pecadores. Jesús conoce todo lo que hemos hecho nosotros en nuestra vida. Y Jesús no nos saca en cara lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, lo que hemos hecho. Dios no quiere que aquí desparramemos todo lo que hemos hecho. Dios ya lo conoce, Dios ya lo sabe. Y Dios no nos está reprochando eso. Dios no nos está diciendo, vos hiciste esto, vos hiciste aquello. Jesús nos está reprochando que la luz vino a nuestra vida y que nosotros no hemos respondido a su luz. No nos hemos entregado a Dios. No hemos querido aceptar entregar nuestra carga a Dios. Yo soy el único, dice Jesús. Soy el único que puedo salvarte. Soy el único que puedo llevar esta carga. Y Él la llevó, y Él ya la pasó, y Él ya lo padeció. Y hay gente que aún sigue con esa carga el día de hoy. Aún siguen con esa carga. Y Jesús dice, vengan a mí. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Y esto es la verdad. Jesús no nos está llamando a una religión, Jesús no nos está llamando a un edificio, Jesús no te está llamando a esta iglesia. Jesús te está llamando a una relación con Él. Jesús nos está llamando a una relación como Jesús tenía con el Padre. Esa misma relación quiere que nosotros tengamos con el Padre por medio de Jesús. Por eso Jesús nos está pidiendo, trae tu carga, Diego, trae tu carga. Y vas a hallar descanso y vas a encontrar descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo era un instrumento que unía a 2 animales, que servía para el arado. En esa época no había tractores, no había maquinarias, entonces ellos tiraban con 2 animales el disco del arado y así iban rompiendo el suelo, iban rompiendo la tierra para poder sembrar.
Este yugo se ponía en la parte del cuello y entonces hacía que dos animales estuvieran a la par y los dos vayan tirando. Pero una de las cosas que se hacía en esa época, ponían a un animal adulto y un animal joven. El animal adulto le enseñaba al joven a caminar, a ir. Le enseñaba el trabajo. El joven no quería, el animal joven no quería ese yugo. Entonces se iba para acá, frenaba, tironeaba, pero miraba al animal de al lado, al animal adulto que solamente caminaba y seguía y seguía y seguía. Entonces, a medida que este animal joven iba creciendo, iba entendiendo, iba comprendiendo, iba aprendiendo el proceso de lo que era el trabajo. Cuando este animal joven ya era adulto, le ponían un animal joven y este animal que alguna vez fue joven y que tironeaba y que corría y que se desviaba del camino, ahora le sirve al animal joven para poder llevar. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Lleven mi yugo, pero ¿qué es lo que dice? ¿Él es el que nos pone el yugo? No, Él es como ese animal adulto que camina con nosotros. Lleven mi yugo, yo camino con ustedes. Él no es el que va atrás sosteniendo el arado. No, Él es el que lleva el yugo y camina junto a nosotros. Él nos va enseñando. Por eso a veces el proceso, nosotros tironeamos, nos enojamos, queremos correr, queremos detenernos en el camino, pero Jesús nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando. Y vamos entendiendo el proceso y vamos comprendiendo ese proceso. Y vamos creciendo y Dios nos va dando esa madurez que nosotros necesitamos. Por eso nosotros necesitamos caminar con Cristo. Por eso Él dice, pónganse mi yugo, caminen conmigo. Yo voy a caminar con ustedes. Yo les voy a enseñar. Yo les haré entender el camino que deben de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y Él camina al lado de nosotros. Él no es un Dios que está en los cielos desde arriba y dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, hace aquello. No, es alguien que camina conmigo. Es alguien que camina este proceso que estamos haciendo, que estamos llevando. Muchas veces queremos apurarnos, muchas veces queremos irnos, muchas veces nos cansamos, muchas veces no queremos, pero Jesús nos levanta nuevamente, nos enseña con amor. Este animal, el animal adulto, él camina, mientras que el otro está renegando, ya me imagino, pero que se quiere librar de esas cosas. Pero Jesús camina con nosotros. No es alguien que nos apunta con el dedo y nos enseña, sino que Él es el que lleva el yugo y somos nosotros el que caminamos juntamente con Él. Él nos acompaña, Él es ese Padre con nosotros. Él nos lleva. El orgullo y la soberbia nos puede colocar en una situación que no es buena para nosotros. El orgullo y la soberbia nos puede colocar en una situación de peligro, de mucho riesgo. No todos los caminos conducen al Padre. No es por lo bueno que nosotros pensamos que somos. Es simplemente darle un lugar a Dios. Yo los invito a ponerse de pie. Estas tres ciudades, Capernaum, Corazín y Betsaida, hoy ya no existen más. Hoy solamente son ruinas, hoy son lugares turísticos, de lugares que en alguna vez Jesús caminó por esos lugares. Ellos no miraron a Jesús, ellos no siguieron a Jesús. Ellos decidieron recibir su regalo, recibir la bendición, recibir la sanidad
y decidieron darle la espalda a Cristo. Y Jesús dice, va a ser mucho más tolerable el castigo para esas ciudades porque no vieron el poder de Dios. No vieron ellos. Ellos no conocieron a Jesús, no conocieron la luz. Pero mientras nosotros más sepamos, más se nos va a demandar. ¿Cómo estoy respondiendo al milagro de la vida, a la transformación? Muchos de nosotros conocemos personas que Dios la ha tocado, que Dios la ha transformado y la hemos visto en otras situaciones, en otro tiempo. Y vemos cómo Dios ha transformado su vida, cómo Dios ha transformado, y eso nos ha permitido, han sido cosas que nos han permitido ver la luz de Cristo. Ahora, el reproche de Jesús hacia este pueblo y para nosotros también es qué es lo que hacemos, cómo respondemos a su amor. ¿Cómo estoy respondiendo yo? ¿De la forma adecuada? ¿Estoy alabando a Dios? ¿Estoy adorando? ¿Me entrego mi vida? ¿Tengo un corazón receptivo para poder entregarme a Dios? ¿O simplemente busco lo que necesito y me voy? El otro día una hermana estábamos en el estudio y decía, son poca gente. Hay poca gente en actitud pastoral. Y yo le decía, hay mucho trabajo y los obreros son pocos. Estamos esperando que la gente que ha recibido la luz de Cristo, que ve la necesidad, uno de los problemas de Sodoma era que no miraba por el menesteroso, no miraba por el necesitado. Y hay mucha gente que necesita, que está perdida, que así como este pueblo de Sodoma tienta, se está buscando tratar de satisfacer algo que no lo va a lograr, que no lo va a conseguir. Y Dios hace un llamado también para la iglesia, para que nosotros nos pongamos en ese camino, en ese yugo. Y Jesús dice, mi yugo es fácil, ligera es mi carga, porque Jesús es el que camina con nosotros, Jesús es el que nos enseña. Esta carga pesada que nosotros traíamos, de condenación, de perdición, de muerte, se la hemos entregado a Cristo y Dios lo llevó a la cruz del Calvario. Él sufrió por nosotros, Él murió, Él derramó hasta la última gota de su sangre. Pero Dios quiere que nosotros respondamos a ese sacrificio. Dios quiere que nosotros respondamos a ese llamado. Dios quiere que nosotros respondamos a la luz que hay. Eso es lo que Dios quiere hacer. Si hay alguien en este lugar que aún no ha respondido a esa luz y quiere hacerlo, debes de arrepentirte. Debe de haber arrepentimiento en tu corazón, entregar tu vida a Cristo y pedirle a Dios que te perdone. Si nosotros lo hacemos con un corazón, si hoy Dios te ha revelado esto, es porque hay un corazón de niño en tu vida. Porque estas cosas que hoy pudimos escuchar, dice la Biblia que Dios las esconde del orgulloso, Dios las esconde de aquella persona que endurece su corazón. Pero Dios nos da a nosotros que tenemos un corazón como la de un niño. Y si hoy pudiste escuchar es porque hay un corazón de niño en tu interior. Y Dios quiere ser nuestro Padre. Hoy en este día en donde celebramos el Día de los Padres, hoy Dios quiere caminar junto a nosotros. Él quiere tomarse ese tiempo para enseñarnos. Él se va a tomar ese tiempo para caminar contigo. Él se tomará ese tiempo para enseñarte, para instruirte. Con paciencia lo hará. No te apresures, hay cosas que vas a aprender. Nos vamos a equivocar, vamos a caernos. Va a haber momentos difíciles de tristeza, va a haber momentos de dificultad. Pero de todas ellas, dice Dios, de todas nos va a librar. ¿Cuántos creen a esta palabra? Amén. Yo los invito a aquellos que por primera vez vienen a repetir una oración conmigo y no está en la repetición el que yo
el que yo sea un hijo de Dios. No está en la repetición de esta oración que yo les voy a indicar. Simplemente es una guía. Pero la oración tiene que salir de nuestro corazón. Tiene que haber un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cambiar de rumbo, cambiar de pensamiento, cambiar de camino. Mirar y decir, sí, Dios me conviene mi Padre. Cerremos nuestros ojos. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te entrego mis cargas. Gracias por hacerme tu hijo. Y porque sé que quiero orar por esta palabra, Señor. Gracias te doy, Padre, por esta palabra, Dios. Gracias te doy, Señor, por mis nuevos hermanos, Señor, que han respondido, Señor, a tu luz, que han respondido, Señor, a tu mensaje, que han respondido, Señor, al Hijo, Padre. Dios de la gloria, Señor, el Hijo es el que nos presenta